Bien, bueno, y seguimos aquí en Avenida Refugio acompañándolos hasta las 5 de la tarde. Y un día en el que se definen muchas cosas, pero se define particularmente lo que va a pasar con el dictamen que debiera darse hoy del proyecto por la legalización del aborto, que se está discutiendo y debatiendo en estos precisos instantes en el Senado de la Nación, y en el marco de las exposiciones que se habían dado en el Congreso, pudimos conocerla a ella, estoy hablando de Gabriela Guerrero. Ella es pastora pentecostal, ¿no? Porque muchas veces se dice erróneamente que los sectores religiosos están todos en contra de la ley, y no es así. De hecho, ella en su alocución se pronunció a favor de la legalización del aborto, así que nos va a contar también sus razones. Y estamos en contacto con Gabriela Guerrero. Ella es pastora pentecostal, bueno, y la saludamos aquí. Estamos Alejandra y Noelia. Hola, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos ahí. Queríamos saber, Sí. Gabriela, en principio, bueno, cómo es tu militancia Ujú. desde lo religioso, ¿no? Vos sos pastora pentecostal, Sí. y contanos por qué estás a favor del aborto. Ajá. Bueno, nosotros como comunidad, o sea, yo soy la referente de una comunidad, digamos, Ujú. venimos haciendo un camino en el cual, bueno, fuimos visibles a través de mi exposición ahí en Diputados, pero venimos haciendo un camino que tiene que ver con una comunidad pentecostal donde ha deconstruido y vuelto a construir en su mirada teológica, que claramente nuestra mirada teológica es feminista. En eso también hay varias ideologías, y también esto tiene que ver con que nosotros empezamos a mirarnos hace un tiempo, especialmente en todas las comunidades religiosas, la mayoría son mujeres. Ujú. Entonces, saber cuáles eran nuestros lugares, qué capacidad de acción y de decisión y de protagonismo tenemos en esas comunidades. Y ahí empezamos a deconstruirnos de un montón de mandatos, ¿no? Que nos son impuestos, que históricamente nos fueron impuestos no solamente a quienes practicamos alguna fe o una espiritualidad, sino a todas las mujeres en general y a las disidencias sexuales, ¿no? O sea que vivimos en este sistema capitalista y patriarcal. Entonces nosotros en nuestra mirada de ejercer esta espiritualidad, que tiene que ver con una mirada popular, porque nos hermanamos y nos reunimos y nos juntamos con aquellas personas, aquellas organizaciones que quieren el bien común. Y en eso nos fuimos hermanando a lo primero que fue el tema del matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, y después vino el tema del aborto, que en un principio fue una declaración que, digamos, yo manifesté a la comunidad que allá por el 2011 más o menos fue de manera personal, pero después empezamos a dar los debates en la comunidad, y en ese momento cuando fue personal ni siquiera la comunidad dijo no, se abstuvo hasta tener la información necesaria, hasta debatirlo. Y ahora podemos decir, o sea, las organizaciones que adhieren nos cruzamos, nos dicen que nuestra comunidad es una comunidad abortera. ¿Por qué? Porque nosotros acompañamos a esas compañeras, esas hermanas que toman la decisión de interrumpir ese embarazo deseado. O sea, la realidad a nosotros nos cacheteó la cara en la comunidad. ¿A dónde queda Porque la comunidad? nosotros estamos en la Ciudad de Buenos Aires, en Mataderos, y después estamos en Provincia de Buenos Aires, en La Matanza Profunda, ahí en González Catán. Entonces, frente a estas realidades, tuvimos que dar una respuesta, y desde nuestra práctica pastoral, espiritual y sobre todo feministas, y el rol, digamos, en los relatos que nosotros tomamos desde lo que fue la vida y el andar de Jesús, que las primeras protagonistas de su movimiento social, político y religioso fueron las mujeres, y en eso estaba la decisión, la capacidad de decidir. Jesús era una persona que en los textos lo podemos interpretar como que él era
y apelaba a la libertad de conciencia frente al imperio de turno de ese momento. Entonces, haciendo estas lecturas, fue que nosotros tomamos esta postura, porque también entendemos que la espiritualidad y la religiosidad tiene que ver con comunidades. O sea, frente al aborto no hay exactamente ningún marco teológico que diga que el aborto es antibíblico. O sea, ni lo teológico ni lo personal debiera estar metido en este tema y en este derecho que nos es vulnerado hace muchos años. Por eso nosotros, nosotras, como comunidad, decimos que queremos el aborto legal, seguro y gratuito, y que sin duda impacta de manera más importante a quienes no tienen recursos. O sea, y después otra de las cosas que yo vengo diciendo, que hay como una doble moral, porque en la mayoría de las comunidades ha habido alguna situación de aborto clandestino. De ahí a que se mantenga en lo privado, bueno, es otra cosa. Nosotros acompañamos a esas personas que primero fueron de nuestra comunidad. Ahora nos encontramos con situaciones donde vienen amigas de nuestras hermanas que no pertenecen a nuestra comunidad, pero porque digamos, se reconocen a personas amigables, a una comunidad religiosa que no las juzga, sino que las acompaña. Porque no es solamente atender esa situación del aborto, digamos, del embarazo no deseado, sino que es acompañar todo el proceso posterior. Y también venimos diciendo que hay que sacarle un poco esta cuestión de que parece que una mujer o una lesbiana o un varón trans se hace, un aborto clandestino y no puede seguir más con su vida y que queda traumada. Y la verdad que no, nosotros hemos tenido experiencias donde realmente interrumpir ese embarazo no deseado ha traído la continuidad de la vida, de los proyectos, ha traído liberación. Claro, un alivio. Sí, en realidad. Entonces también trabajamos esto de desdramatizarlo, claro, ¿no? Porque tal cual. ya cargamos bastante con ser mujeres y encima esto que se nos quiere imponer, ¿no? Que es justamente Gabriela, de la mirada masculina, ¿no? Te quería preguntar respecto de la religión pentecostal, especialmente o específicamente, si proviene también de la ideología que habla de la teología de la liberación, si es que viene por esa rama. No, en realidad el pentecostalismo viene, o sea, surge la Reforma Protestante, surgen las primeras iglesias históricas, como la Iglesia Luterana, como después la Iglesia Metodista, la Iglesia Reformada, y después, como un signo contestatario, nace lo que fue el primer movimiento pentecostal, que nace en los sectores más pobres, donde viene de una ideología, digamos, de Estados Unidos. Ahí en eso hay varias corrientes, porque nosotros caracterizamos al pentecostalismo no como una religión, sino como un gran movimiento popular, y en esto a veces hacemos la síntesis, que es como el peronismo mismo, que tiene de lo más conservador y rancio que nunca queremos ver, y le escapamos hasta lo más progresista, ponele. La teología de la liberación, nosotros, digamos, para deconstruir nuestra teología, tomamos elementos de la teología de la liberación, que es sumamente importante, pero digamos es un proceso más que pasó en la Iglesia Católica Romana, un proceso muy interesante en los años 60. Nosotros tomamos, digamos, puntos desde ahí, pero en general todo el movimiento pentecostal está enarbolado en lo que es el grupo de los antiderechos. Nosotros no los llamamos los pro vida, porque nosotros defendemos la vida, y la vida tiene que ver con la aprobación de esta ley, porque defendemos la vida de las mujeres, porque defendemos la vida de sus decisiones. Entonces por eso le llamamos antiderechos. Para nosotros no son pro vida, porque nosotros también defendemos la vida y la vida en plenitud. La vida vivida con deseo, con plenitud, con igualdad. Entonces ese pentecostalismo que nosotros tenemos, hay varias corrientes y tomamos la más contestataria, digamos, que signos como los nuestros hay, ponerle en Brasil. En Brasil el movimiento Sin Tierra fue originado también por las iglesias pentecostales. En Venezuela tenemos el movimiento pentecostal bolivariano, donde también se están dando el debate sobre el tema del aborto legal. Entonces, acá en Argentina estamos en nuestra comunidad y quizás hay otra comunidad que se está empezando a plantear, pero la mayoría está enarbolado, digamos, en esta práctica jerárquica oscurantista,
donde las mujeres seguimos siendo el sometidas, objeto de recurso para todo lo que sea, ¿no? Nosotros creemos en una espiritualidad comunitaria. Esa espiritualidad y ese ejercicio de la fe tiene que ver con que nos reunimos en una comunidad para fortalecer la fe, pero para salir afuera, para transformar la realidad. Y por eso nuestra comunidad se enarbola con todas las luchas populares, porque hacemos esa síntesis. Para nosotros, digamos, ser personas que practican una fe tiene que ver con nuestras reuniones celebrativas, tiene que ver con un plato en un comedor servido en la mesa y tiene que estar como hoy a las 18 horas en la concentración pidiendo justicia por Santiago. Gabriela, esa es la práctica espiritual para nosotros. Sí, Gabriela, también te quería consultar porque me parece muy interesante la visión que tenés vos, sabiendo que venís de un culto, ¿no? En este caso, ¿cuál es la interpretación que haces? Porque el otro día hablábamos con una de las teólogas que también estuvo ahí en el Congreso, María de los Ángeles Roberto, que decía... Que expusimos el mismo día. Claro, sí, que decía que en ningún lugar de la Biblia dice no abortarás, digamos, ¿no? ¿Cuál es la visión de la Biblia con respecto a las mujeres, sobre todo, ¿no? Porque acá de lo que se trata es de la autonomía de las mujeres sobre su propio cuerpo. Sobre su propio cuerpo. Sí. Sí, nosotros de ahí tomamos, por eso empezamos a bucear en los textos donde, o sea, somos las invisibilizadas de la historia, y no solamente en la Biblia, sino en todo, ¿no? Y nos encontramos con esas mujeres que preparaban el lugar donde Jesús iba a hacer sus reuniones. Las mujeres en la época de Jesús eran las que organizaban el dinero. Claro. Digamos, era una comunidad, la comunidad de los primeros cristianos y cristianas, la comunidad primitiva, se dice que se reunían en las casas, compartían el pan, la lectura popular, y una de las cosas más interesantes que había era que cada uno daba según la capacidad y cada uno recibía según su necesidad. Es muy loco eso que estabas diciendo, discúlpame que te interrumpa, Gaby, sobre el hecho de que desde los siglos de los siglos, digamos, de la existencia de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, la mujer es la mayor consumidora, por decirlo de alguna manera, de esa religión, y es la que menos cuenta, digamos, en las cuestiones de toma de decisiones, de independencia, así como vos, por ejemplo, sos pastora, digamos, solamente llegan a un rango, a un nivel... Exacto, tiene que ver también con procesos, pero donde justamente la función que se nos ha dado, no solamente digamos en los lugares o en las comunidades religiosas, sino en la vida misma. Nosotros somos la consorte del varón, ¿no? Somos, yo lo explicaba en la exposición, somos aquella que no solamente trae a los hijos, sino que los tiene que criar, que los tiene que cuidar, que tiene que ser la que vela para que ese marido después de trabajar pueda descansar. O sea, somos el consorte de los varones. Sí. Y eso también, lamentablemente, no solamente lo reproduce la iglesia, esto a veces lo reproduce la escuela, lo reproduce la familia. O sea, todo este mecanismo de dominación, donde es cultural. Ahora nos encontramos con muchas iglesias evangélicas pentecostales que elaboran el tema de la violencia de género a partir de la sanción de la ley. Pero 15 años atrás vos ibas a una consulta pastoral y generalmente era con el pastor, y el pastor te decía, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Claro, exacto. Entonces esa mujer volvía a su casa, sometía, tenía que soportar el maltrato, los golpes. Por eso, dentro de este sistema es como que las cosas, digamos, van progresando, pero donde todavía sigue esta cuestión de contralor sobre nuestros cuerpos. Y las cosas que yo expresaba, que nosotros decimos que será ley el 8, le rompemos uno de los ejes fundamentales a todo el poder político, jerárquico, religioso. Rompemos un eslabón más importante de control que tiene el patriarcado eclesiástico. Entonces, ya el debate cultural lo hemos ganado, porque lo hemos ganado y gracias a la vida, a lo que creamos, o en nuestro caso a Dios, que se manifiesta de diferentes maneras,
tenemos nuevas generaciones que van a llevar y van a seguir llevando esta bandera. Pensando en 8 años atrás, a veces teníamos que pensar, ¿no? Si sacábamos el pañuelo verde o no lo sacábamos. Sí. Ahora son esas nuevas generaciones que nos están animando. A nosotros, yo me encuentro con muchas personas, practicantes, algunas así católicas, que bueno, fueron madres solteras, ¿no? Con esto de que no, ¿cómo voy a abortar? Y ahora sus propias hijas las interpelan. Claro. Totalmente. Sus propias hijas de 16, 7 años le dicen, mamá, yo quiero ir a Plaza de Mayo. Gabriela, también Y se puede hacer esa síntesis de que esa madre acompañe a su hija. Claro. Entonces eso es, para nosotros son como esos pequeños milagros que vemos a diario, ¿no? Gabriela, también te quería, quería que contemos, ¿no? Que vas a estar este fin de semana en Formosa, también, que es muy importante para todos los que puedan ir, ¿no? Asistir a este conversatorio, que es parte de los conversatorios que se han dado en todo el país, ¿no? En todo el país, exacto. Y en este caso le toca a Formosa el sábado 4 a las 15, se va a realizar en el Teatro de la Plaza San Martín. Vas a estar con María, la periodista de LATFEM, María Florencia Alcaraz, con Ana Mordillo, también ella es de Católicas por el Derecho a Decidir, porque también las católicas se han organizado, ¿no? Por el aborto legal, y con la diputada nacional Araceli Ferreira. Así que seguramente te vamos a escuchar allí también contar sobre estas experiencias. Un panel impresionante. Realmente. Sí, la verdad que las compañeras me mandaban el flyer ayer, yo le digo, es un panel poderoso. Sí, poderoso. Porque la verdad que conozco a las compañeras, o sea, católicas, conozco, digamos, a la presidenta de ahí, pero yo tengo más vínculo con las compañeras acá de Capital, con Marta, o sea, con ella venimos, digamos, trabajando cosas hace unos años, y la verdad que primero es una alegría que me hayan tenido en cuenta. Segundo, es un compromiso, porque creo que también en este debate hemos manifestado que existe una disidencia religiosa que quiere la legalización del aborto. El 13 un día antes de la sanción, nos manifestamos en una proclama interreligiosa que leímos ahí en el escenario. Ahora, hace 2 semanas, fuimos por un poquito más y firmamos una declaración alrededor de más o menos 25 pastoras protestantes de distintas confesiones, digamos, evangélicas, y también alrededor de 40 pastores. O sea, para nosotros es un compromiso esto de visibilizar, y sabemos que hay muchos hermanos, muchas hermanas, sabemos que hay inclusive sacerdotes que no pueden manifestarse públicamente porque serían sancionados y perseguidos, ¿no? Sí, pero que también lo viven en sus comunidades. Es muy importante, y no solamente lo hablo como referente de mi comunidad, sino de otras expresiones religiosas, que nosotros queremos que esto sea ley. Y que justamente la cuestión que subrayamos es que esto no tiene nada que ver con lo teológico, ni con lo religioso, ni con lo personal. El deber del Estado es garantizar aquello que genere el bien común. Por eso decimos que queremos que el aborto sea legal. Y bueno, contenta de que me tengan en cuenta, contenta de poder participar. Sé que está habiendo un poco de revuelo. Sí, pero bueno, ya vamos a saberlo en breve, ¿no? Pero bueno, que también tiene que ver, capaz que si era un pastor pentecostal no iba a ser tanto lío, ¿no? Claro, porque justamente buena reflexión esa. Exacto, somos mujeres. Hay mucho ruido porque una de las cosas que llamó la atención es que yo he visto la camisa con el cuellito clerical y hay mucho mito a veces sobre eso, ¿no? Que hay muchos sectores pentecostales que toman eso como signo católico, y en realidad tiene otra historia. Eso, el cuellito y la camisa fue como un símbolo anticlerical después de la Reforma Protestante, justamente creada por un protestante. Pero esas cosas no se saben a veces, y yo creo que especialmente aquellas personas, digamos, mujeres y disidencias, digamos, sexuales que tenemos algún cargo así jerárquico, es fundamental la visibilización, porque también en lo simbólico disputamos poder. Hay que tener claro eso, que nosotros disputamos poder. Gabriela, que no está mal, es que no está mal disputar poder. Totalmente. Y a lo largo de nuestro país nos encontramos con valiosas compañeras teólogas, biblistas,
que algunas, a veces en sus propias comunidades son invisibilizadas. Totalmente. Así que, Gabriela, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio muchísimas Ciudad. gracias a ustedes. Y bueno, hacemos la invitación también para este sábado allí en Formosa a las 15 en el Teatro Plaza San Martín. Así que muchas gracias. No, gracias a ustedes por la posibilidad de la palabra. Gracias, Gabriela. Nos estaremos viendo. Gracias. Bueno, ahí hablábamos con Gabriela Guerrero, ¿no? Ella es pastora pentecostal, como lo decía, y daba su postura.